Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo. Estoy deseándole a todos los padres de nuestra iglesia un feliz Día de los Padres. Espero que estén disfrutando las bendiciones de Dios en este día tan especial. Ahora, con la ayuda del Señor, en una manera breve, voy a presentarles a ustedes el pensamiento de este domingo. Y quiero animar a los padres de nuestra congregación y agradecerles a ellos el excelente trabajo que ellos hacen en servir a Dios y a sus familias. Gracias por estar en la casa, gracias por el compromiso que tienen con sus esposas, con sus hijos. Todo esto resulta en una bendición mucho más grande que nosotros nos pudiéramos imaginar. Ahora estamos leyendo, hermanos, en el libro de Génesis 6:9. Y este es el texto que ahora vamos a estar considerando. Abramos nuestras Biblias allí. El texto lee de esta manera. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a orar. Señor, gracias por los padres de nuestra iglesia. Gracias por el privilegio de tener hijos y de poder sentir el calor y el afecto y el cariño que ellos nos brindan a nosotros. Gracias porque la verdad es que nuestras vidas han sido enriquecidas por ellos. Y te pedimos que ahora, Señor, tú bendigas a los padres. Trabajo que a veces es un poco cansado, pero es esencial. Aprémialos, Señor, con un excelente día hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ahora de nuevo quiero felicitar a los padres en este día especial para ustedes. Espero que todos sus hijos estén a su alrededor o de menos le hagan llamados, están a distancias lejanas y que usted tenga pues el mejor día posible y que Dios lo bendiga. Este es un día especial para los papás. Ahora lo que quiero hacer es hablarles a ustedes sobre una figura en el Antiguo Testamento que fue un excelente padre. Y su nombre es Noé. Este fue un hombre que vivió, como muchos de nosotros estamos viviendo, en el contexto muy difícil. La verdad es que hoy en día es crear hijos en un ambiente como el que estamos viviendo hoy, donde la moralidad de la nación ha caído tanto y donde los sistemas escolares están no apoyando los valores cristianos, sino que están intentando destruirlos, y donde padres a veces nos encontramos en la situación donde no hay economía para mandar a nuestros hijos a escuelas privadas y pues enseñarlos en la casa. Es muy difícil porque ambos padres tienen que trabajar. Es un contexto diferente. Tenemos día a día tener que entregar a nuestros hijos a un sistema escolar que es agresivo en contra de nuestra fe. Y uno pensaría pues en un contexto tan hostil donde los medios sociales y la política y tantas cosas se han levantado en contra de la fe cristiana, que sería difícil crear a hijos piadosos. Y es por eso que escogí la historia de Noé, porque Noé vivió en un tiempo muy similar al tiempo nuestro, en un día terrible. Es más, Dios estaba tan harto de toda la maldad que había en el mundo, como ahorita vamos a leer, que él estaba al punto de destruir todo absolutamente. Vamos a ver el contexto. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 7, la Biblia nos habla a nosotros en esos versículos de el contexto de esta historia, la historia de Noé. Note en primer lugar que Noé vivió en una generación perversa y mala. Dice la Escritura, comenzando con el versículo 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 días, o años, perdón.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, y desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que la Biblia está describiendo aquí es un contexto muy terrible. Es un contexto de pecado, de maldad, donde algunos eruditos han dicho que los hijos del hombre representan a ángeles que están llegando a tener relaciones ilícitas y estrictamente prohibidas con las hijas de los hombres. Y hay diversas opiniones con respecto a cómo se interpretan estos textos, pero la verdad es esta, que estas escrituras están describiendo un contexto de pecado, de iniquidad, de inmoralidad, de rebelión en contra del único Dios verdadero. Al grado que en el versículo 6 la Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Había un arrepentimiento en el corazón de Dios por haber creado al hombre. El contexto es un contexto terrible, ¿verdad? Para que Dios esté pensando, hizo la creación con tanta esperanza, que todo iba a marchar pues bien, y ahora no mucho tiempo después todo se está completamente disolviendo en un desorden terrible, y a Dios pues se arrepiente, y dice el escritor, le duele en el corazón que hizo al hombre. Entonces él determina destruir todo. Versículo 7 dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y la Biblia nos dice a nosotros entonces que Dios siente este profundo remordimiento. Y esto es algo terrible, ¿verdad?, que está sucediendo. El contexto de la vida de Noé es no muy disimilar al contexto en que estamos viviendo hoy. Violencia en la tierra, inmoralidad. Parece que Noé es el único justo entre toda la población de la tierra, y Dios está cansado de todo esto. Ahora, el versículo 8 nos da esperanza a todos los padres, cuando nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, en una generación completamente perversa había un hombre que había determinado que él iba a vivir para Dios, que él iba a agradar a Dios. Él retenía la revelación de Dios en su corazón, la santidad de Dios, y decidió vivir conforme sus mandamientos. Y el mensaje que yo recibo de esto, hermanos, es que es posible vivir por Dios en un contexto pecaminoso. Claro que sí. Miren lo que dice la escritura en el versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Aquí la Biblia lo describe. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Noé entonces se describe en estas tres maneras. Era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. No había otro como él en el tiempo en que él vivió, y él caminó con Dios. Es decir, él tomó una decisión que cada día él iba a vivir para el Señor, para la gloria de Dios, y lo logró. Entonces, ¿qué es lo que motiva a Noé? ¿Qué dependía más bien de que Noé viviera bien, viviera esta calidad de vida que él determinó vivir? Bueno, su esposa iba a depender de esto mucho, sus hijos, las esposas de sus hijos, y en realidad todo el mundo iba a depender de que Noé viviera una vida de justicia. La Biblia nos dice a nosotros en el versículo 3, y noten esto, lo interesante de la vida de Noé. Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios dice: ok,
Mira, lo primero que me llama la atención del versículo 3 es esto, que Noé está escuchando a Dios. Su oído está atento, su corazón está afinado para oír la voz de Dios. Y hermanos, si queremos éxito, varones, en las cosas de Dios, si queremos que nuestros hijos sean bendecidos y nuestros nietos y todas nuestras generaciones que vendrán después de nosotros, entonces nosotros vamos a tener que cultivar esta cualidad de oír la voz de Dios. Pero Noé no solo escuchaba a Dios, Noé también obedecía a Dios. Miren el versículo 22, dice lo siguiente, dice, e hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, Noé no solo cultivó la habilidad de escuchar a Dios, sino que cultivó en su corazón una determinación de seguir y obedecer a Dios. Y esas dos cosas iban a ser absolutamente crucial en la formación de sus hijos, en su trabajo como padre. Charles Kettering dijo esto en una ocasión: todo padre debe recordar que un día su hijo seguirá su ejemplo, no sus consejos. Esto es interesante, ¿verdad? Y debe de poner una responsabilidad sobre los hombros de sus padres. El hecho de que nuestras palabras se las lleva el viento o que nuestras palabras solo tienen peso con nuestros hijos si son complementadas o si son acompañadas de un ejemplo sólido y piadoso. Inútil es decirle a nuestros hijos, tú no tomes cuando tú seas adulto, no te va a ayudar, y ver al padre beber bebidas embriagantes. De nada le sirve al padre decir, sé honesto y uno joven de integridad cuando crezcas para que te vaya bien, si en sus negocios él es deshonesto. No. Kettering nos dice algo importante. Él nos dice que nuestros hijos eventualmente seguirán nuestro ejemplo y no tanto nuestras palabras. Y es cierto en este contexto. El padre que no vive lo que predica no está impresionando en el corazón de sus jóvenes, de sus hijos, mucho. Ahora, déjenme decirles de nuevo otra vez, entonces, parte del reto que nosotros tenemos como padres es la proximidad de la relación entre padre e hijos. Vivimos cerca, vivimos en un hogar. Ellos nos ven en nuestros mejores momentos y a veces en los no muy buenos momentos, o algunos casos en los peores de los momentos. Yo me recuerdo, tengo amigos que me dicen que era un terror para ellos recibir a su padre en la casa, porque cuando él llegaba a las 2, 3 de la mañana borracho, casi seguro que iba a haber discusión y pleito y golpes, y él me decía que a veces su mamá los mandaba a los niños y corrían fuera, se escondían en las ramas de la casa hasta que el padre ya se había dormido en su borrachería para poder regresar en paz. Qué terrible, ¿verdad? En el peor de los casos, vivimos en una proximidad muy cercana. Y como padres, no podemos evitar el hecho de que los ojos de nuestros hijos van a estar sobre nosotros. Ellos van a ver nuestro ejemplo. Y es por eso que las palabras que Noé oía a Dios y Noé seguía a Dios y lo obedecía en todo son tan importantes, porque los 3 hijos de Noé van a ayudarle en el proyecto de edificar el arca y se van a meter en el arca cuando Dios lo mande, y lo van a hacer todo porque han visto en su padre el ejemplo piadoso de lo que es oír a Dios y lo que es obedecer a Dios. Dios invitó a Noé y a su familia a entrar en el arca. Y miren lo que dice el Génesis 7, versículo 1. Dice, dijo Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto como justo delante de mí en esta generación. Qué interesante, ¿verdad? Dios invitó a la familia de Noé a entrar porque lo miró a él como un hombre justo. ¿Sí? Si usted vive por Dios, si el Padre decide vivir por Dios y entra en compromiso con el Señor, ¿saben lo que Dios va a hacer? Dios va a bendecirlo a usted y a su familia.
Dice, pero ¿cómo trabaja todo esto? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos portadores de la imagen del Padre. Cuando Dios nos crió a nosotros en Génesis 1, 26 y 27, nos crió a la imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir lo siguiente, que de menos tres cosas. Número uno, que Adán fue creado un ser racional y también profundamente espiritual. Y en segundo lugar, que Adán fue creado para ejercer dominio y autoridad y poder. Y en tercer lugar, Dios cubrió a Adán en justicia y en santidad. Y estas tres cosas son muy importantes, porque son las tres cosas esenciales que nuestros hijos tendrán que ver en su cercana relación con sus padres, si vamos a ver la bendición de Dios destilarse sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y etcétera, así en adelante, porque nuestros hijos viven cerca de nosotros. Ellos deben de ver de menos la imagen de Dios en nuestro vivir. Nadie vive perfectamente, pero debemos de comunicar con eficiencia y efectividad la espiritualidad profunda, el ejercicio propio del poder, de la autoridad, del dominio, y en tercer lugar, la santidad personal. Y cuando estas tres cosas se modelan entre nuestros hijos, ¿saben lo que Dios hace? Dios bendice a nuestros hijos. Esto es interesante, ¿verdad? De menos a mí se me hace muy interesante. Pero la otra cosa que yo veo es esto, que nosotros no solo tenemos el mandato de Dios de vivir delante de ellos justamente y de darles un ejemplo de la piedad, sino que la Biblia también nos manda a instruirlos en los caminos de Dios. ¿Saben por qué? No vaya a ser que nuestros hijos, cuando nos miren buenos hombres, se queden solo con mi padre es un excelente hombre. Y como las hijas con buenos padres suelen hacer de tiempo a tiempo, ni sus maridos llegan al grado de la excelencia de su padre. Su padre es el mejor, no hay otro como su padre. Y todo eso está bien, es muy normal. Pero lo que estoy diciendo es que después de vivir una vida ejemplar, vivir una vida de espiritualidad profunda, de ejercer dominio sobre la esposa y los hijos en una manera ordenada, y de demostrar santidad personal, tenemos que instruir a nuestros hijos. Soy quien soy porque sigo a mi Dios. Él es el quien ha en las Escrituras modelado para mí cómo debo de vivir y qué debo de hacer. Este es nuestro vivir. Ahora, esto tiene que ser comunicado verbalmente. Tenemos que demostrar ejemplo y tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos. De esta manera estamos asegurando la bendición de Dios por generaciones que vendrán después de nosotros. Un texto más y me despido de con ustedes. Miren Deuteronomio 6, 1 al 4. Dice esto. Estas son las palabras, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque yo no sé si usted en alguna ocasión ha oído de maldiciones generacionales. Ese término se mueve mucho entre algunos círculos carismáticos y pentecostales. Y cuando la gente habla de maldiciones generacionales, se están refiriendo a los casos cuando los padres escogen desobedecer la voluntad de Dios y vivir una vida de iniquidad y de injusticia. Y cuando ellos hacen eso, su comportamiento establece una norma que va a afectar a sus hijos por generaciones, porque nuestros hijos ven el ejemplo y tienden casi siempre a seguir el ejemplo que les damos. Eso se llaman maldiciones generacionales. Y seguro que esto tiene dimensiones espirituales también, en lo cual no me quiero meter. Pero aquí la Escritura no se está hablando de maldiciones generacionales, está hablando de bendiciones generacionales. Y este término, bendiciones generacionales, es un término que describe la bendición
Se refiere a la bendición que se derrama sobre la vida de nuestros hijos por generaciones, porque nosotros decidimos obedecer a Dios y vivir en santidad y ejercer nuestra autoridad y nuestro poder en una manera propia y correcta, porque nosotros decidimos vivir para la gloria de Dios. La bendición de Dios se destila sobre todos nuestros hijos. Miren lo que dice otra vez el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tus hijos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, la bendición de Dios se va a destilar a todas tus generaciones, porque tú decidiste obedecer a Dios. Qué responsabilidad tan especial que Dios le ha dado a cada padre. Nosotros hemos sido dado la responsabilidad de bendecir a generaciones de nuestros hijos. Yo te reto a ti, hermano, que estás escuchando este mensaje al concluir, que tú mires a tu familia no de la perspectiva nomás de tus hijos, sino que tú mires a tu familia de una perspectiva generacional. Yo no quiero nomás que mis hijos sean bendecidos y sirvan a Dios. Yo quiero que mis nietos y mis bisnietos, yo voy a establecer cosas en mi vida que van a asegurar eso. Voy a hacer todo lo posible para moldear sus corazones y sus mentes. Y si mis hijos ya son mayores de edad y todavía no sirven a Dios, me entregaré a darles todo lo que yo tengo y a vivir delante de ellos una calidad de vida que va a crear la mayor probabilidad para que ellos vivan por Dios. Padres, Dios les bendiga y los prospere en este día especial. Señor, bendice a los hombres de nuestra iglesia, que la gracia de Dios esté sobre ellos y que este día sea un día de mucha bendición. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y los prospere.